Bienvenidas y bienvenidos a Inteligencia Creativa, temporada de Genios Creadores. En el episodio de hoy estaremos conociendo e interactuando con uno de los hombres que con su ingenio, creatividad y formación cambió la historia del automovilismo a nivel mundial, pero también directa o indirectamente influyó en la producción en masa de diversos productos e integró el mundo a la modernidad desde el punto de vista del movimiento y del transporte. Henry Ford, quien expresaba frases y pensamientos como el que te leo a continuación. No hay nadie que sepa lo suficiente como para decir qué es y qué no es posible. Cualquier persona que deja de aprender es viejo, ya tenga 20 u 80 años. Cualquier persona que sigue aprendiendo se mantiene joven. Pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizás esa sea la razón por la que haya tantas pocas personas que lo practiquen. Era una de las frases más expresadas durante su vida de Henry Ford. La historia de Ford. Henry nació en una familia de 5 hermanos el 30 de julio de 1863 del siglo XIX, en un poblado pequeño del estado de Michigan. Su padre, William Ford, fue un inmigrante de Irlanda. La familia toda se dedicó en esos inicios a la agricultura. Eran pequeños granjeros, pero desde esa pequeña granja, con la guía de su padre, fue Henry Ford capaz de forjarse un futuro opuesto a las actividades propias de la agricultura a menor escala. La familia supo canalizar el marcado interés que Henry mostró desde temprana edad por los motores. En una de las visitas en la que acompañó a su padre, propia de la rutina de la actividad de los campesinos de esa época, a la ciudad de Detroit, capital del automovilismo mundial, tuvo la oportunidad de ver por primera vez un vehículo propulsado a vapor. Corría el año de 1873. Cumplidos sus 10 años, fue cuando Henry tuvo su primer contacto con un vehículo no tirado por caballos, un automóvil impulsado por vapor que se usaba en actividades agrícolas. Este primer contacto con el primer aparato no alado por caballos o bueyes fue la chispa que incendió su espíritu creador, que solo se apagó cuando cumplió sus 83 años, el 7 de abril de 1947 del siglo XX. Pasó del extremo de las maquinarias agrícolas a la idea de ver la necesidad del transporte por carreteras en su extenso país para sortear las monumentales distancias entre el Océano Pacífico y el Atlántico, propia de los Estados Unidos. Por la experiencia primera como mecánico de relojes y de maquinarias de uso agrícola, fue de fundamental valía para el futuro de la fábrica en serie del automóvil Ford y del presente de la industria automotriz del mundo. La historia de un ingenio, de un creador, la historia de la marca Ford. La muerte de su padre, el cabeza de familia y guía de las actividades de la granja, es razón y excusa para que en 1879 Henry Ford deje la granja y viaje a Detroit para trabajar como aprendiz en empresas simples relacionadas con motores. En 1893 terminó Henry Ford el trabajo de construir el primer modelo Ford e inició entonces el no menos arduo trabajo de localizar a los inversores en el por demás competido mundo industrial que era Detroit para finales del siglo XIX. La capital del automovilismo mundial, como lo dije anteriormente, era Detroit. Su constancia y capacidad de inventor lo llevó a ser precursor de la compañía Ford Company. Es quien instituye las modernas cadenas de producción que se usan hoy para la producción industrial en general en el mundo entero. Su cadena de montaje. Introdujo en su fábrica la técnica de la cadena de montaje y empezó a utilizar piezas intercambiables para los coches. Aunque no fue el creador ni el primero en utilizar estas técnicas inherentes al sistema de las fábricas, sí fue el principal responsable de que estas prácticas se generalizaran y se usaran en todas las industrias.
La innovación, aunque aumentaba la productividad, redundó en una reducción del trabajo mensual en su fábrica de entre 40 y el 60%, debido sobre todo a la monotonía de la cadena de montaje y a los repetidos aumentos de las cuotas de producción asignadas a los trabajadores. Ford superó esta dificultad duplicando el salario diario medio de la industria, pasando de pagar $2.50 a $5 al día. El resultado neto fue una creciente estabilidad en su fábrica y una reducción importante de los costes corrientes, pero también inspiró a más industrias en Estados Unidos y en el resto del mundo. Estos hechos, unidos al enorme incremento de la producción, gracias a los nuevos métodos tecnológicos, lograron aumentar los beneficios de la empresa desde los $30 millones en 1914 hasta 60 millones conseguidos a partir del año de 1916. El famoso modelo T que revolucionó la industria del automovilismo a nivel mundial. En 1908, la empresa de Ford inició la fabricación del famoso modelo T. Cuando en octubre de 1913 comenzó la producción en masa, era el automóvil más poderoso estándar del mundo, con una velocidad máxima de 72 kilómetros por hora, consumiendo 40 kilómetros por galón con su motor de 24 cilindros. Su precio de lanzamiento fue de $850, precio que bajaría 11 años después, en 1924, hasta el increíble nivel de $150. Para entonces, casi todo el mundo podía comprar un modelo T, siempre y cuando fuera de color negro, pues los demás colores, rojo, verde, perla y gris francés, fueron eliminados apenas unos años después del lanzamiento. Hasta 1927, fecha en que el modelo T fue reemplazado por otro más moderno, la fábrica produjo más de 15 millones de unidades. La posición predominante de la empresa Ford como máximo productor y vendedor de automóviles de Estados Unidos y el mundo fue cediendo a favor de sus competidores, en gran parte debido a su lentitud en adoptar las prácticas de crear un nuevo modelo cada año, que se había ido generalizando en la industria mundial. Ford también invirtió y fue un ingeniero en la industria de la aviación. A principios de 1941, Ford firmó contratos con el gobierno norteamericano para al principio fabricar distintas partes de aviones de los bombarderos por el inicio de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente en su totalidad. Inició entonces la construcción de enormes fábricas en Michigan, en Wheelock, y empezó a producir en mayo de 1942 más de 8,000 aviones durante esos años. Henry Ford no solo se le conoce por ser el fundador de una de las empresas automotrices más importantes, sino también por haber revolucionado la movilidad de millones de personas en todo el mundo. Henry Ford transformó la vida de muchas personas con su visión de hacer accesible un automóvil que fuera tan práctico como asequible. Filántropo, dejó millones de dólares en fundaciones sin fines de lucro para la creación de hospitales y fortalecimiento de las universidades. Nunca olvidó sus orígenes de humilde agricultor e inmigrante que fueron sus padres. Henry Ford es un ejemplo que con errores, cualidades y virtudes como la tienen todos los seres humanos, trascendió a su época, innovó la industria y su compañía, la que formó hace más de 120 años, hoy sigue en pie, la Ford Motor Company. Henry Ford dejó un legado en la educación, en la creatividad, en el ingenio, en la formación y en que se puede venir desde distintas trincheras, desde distintas naciones, pero la formación y creación, el ingenio permanente es vital en el desarrollo de una creación y una invención que sea de beneficio para millones de personas. Esto es Inteligencia Creativa. Les habla César Alejandro Ferrer. Te invito a seguir y compartir cada uno de mis episodios y en los enlaces de la descripción de cada episodio están las distintas plataformas, mi blog, mi cuenta de Instagram, donde puedes también seguirme. Hasta otro próximo episodio, Inteligencia Creativa.